Licenciada Gabriela Colela. Bueno, en este momento vamos a estudiar medidas de posición relativas y el gráfico de caja. Puntualmente, ¿qué son las medidas de posición relativa? Son aquellas medidas en que divide la distribución de los gráficos en 25, en el 50 y en el 75%. Esas medidas se las llama cuartiles. ¿Cómo se calculan esos cuartiles? Al igual que los percentiles, los cuartiles se calculan con el dato que vamos a averiguar, o sea, el percentil que vamos a averiguar, que en este caso sería el 25, el primer cuartil corresponde al percentil número 25. Entonces, se pone 25 dividido 100 por la cantidad de datos que tenemos. Si yo enumero la cantidad de datos que figuran dentro de esta base de datos que tengo, voy a encontrar que es igual a 27. Entonces, sería 25 dividido 100 por 27. Eso nos da 6,75, que a nosotros nos da una posición. Si yo me fijo, el 6,75 o aproximadamente 7 se ubica en totoral. Y aquí estaría el cuartil número 1, que corresponde al percentil 25. El cuartil número 2, que corresponde al 50% de datos y donde también se ubicaría la mediana, se calcula de la misma manera, nada más que en este caso K en vez de valer 25 va a valer 50, que es el percentil 50. 50 dividido 100 por la cantidad de datos que tenemos, que del 1 al 27 es el 27, y eso nos va a dar 13,5, que aproximadamente es 14. Si yo me fijo, el número 14 se ubica en Juárez-Selman. Entonces allí con 916 habitantes estaría ubicado el cuartil número 2. Y el cuartil número 75, o sea, el cuartil número 3, percentil 75, discúlpenme, se calcula de la misma manera, coloco el número del percentil, que es 75, lo divido por 100 y eso lo multiplico por la cantidad de datos, 27. Como estas son medidas de posición, siempre voy a recibir una base de datos desordenada. ¿En qué sentido se debe ordenar? Siempre la voy a ordenar de menor a mayor. Y después les voy a adjudicar a cada dato el valor de ubicación, como aquí. Una vez que yo ordene todo, le adjudiqué el número de ubicación para poder después buscar cada uno de los cuartiles. Lo que tengo que tener en cuenta es, primero, cuál es el valor mínimo. Es 55 y se ubica en Minas, y el valor máximo se ubica en la capital con 20.746. Entonces el valor mínimo es este, el máximo es este, y ya calcule cada uno de los cuartiles. Si yo quisiera hacer un análisis, siempre comienzo hablando de dónde yo capté los datos. ¿Y qué digo? Según los datos registrados en la Dirección Estadística de Salud, INDET, la provincia de Córdoba en el año 2018 presentó ¿cuántos nacimientos? 53.569. Hablo del total. Ubicando la mínima cantidad de nacimientos ¿en dónde? En Minas. Y las máximas en capital. Y a cada uno le tengo que poner el valor si quiero que se encontró. Donde el 25% o el cuartil número 1 se ubicaba en Totoral, departamento de Totoral. ¿Con qué cantidad? Con 260 nacimientos. El 50% o la mediana o el cuartil 2 se ubica en Juárez-Selman con 916 y el 75% en Santa María con 1805. Ahora bien, todo esto yo lo quisiera ubicar en una caja. ¿Qué es lo que les hago? Yo les hago dibujar la caja para que aprendan a saber cómo se van a ubicar los datos, pero en realidad existen software avanzados que te dibujan la caja. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando uno realiza una caja? Lo siguiente. Yo en este caso voy a dibujarla de nuevo para que ustedes se ubiquen cómo se hace. Lo que hice fue insertar
No habilité. Esperen un segundito porque no habilité la edición del... En este caso lo que yo hice fue insertar una de las formas, que es la cuadrada, ¿cierto? Ponle ahí. A esa le busqué los dos extremos, el mínimo y el máximo. Vuelvo a poner insertar nuevamente en formas. Lo ubico aquí. Insertar forma. Y ubico aquí. Ahí. Y después busqué la zona media. Quiero que esto lo sepan que es una actividad ilustrativa como para que ustedes aprendan a armar la caja o cuando vean una caja sepan cómo se analiza. Insertar nuevamente en forma y busco el punto medio. Ahí está. ¿Qué hago? Y empiezo a poner mínimo, mínimo, en este otro lado, que marco el máximo y el valor que obtuve de cada uno. En este caso no lo voy a poner. Y luego aquí voy a poner Q1, Q1, Q2, y Q3. Entonces, fíjense en ustedes que si yo solo observo el gráfico, puedo deducir un montón de cosas. En primera instancia, que el valor de los datos rondaba entre 57 y 20.746 nacimientos. Un valor mínimo, un valor máximo. Que el 25% de los nacimientos se ubicaban en Totoral, con 260 nacimientos. Que la mitad de los nacimientos, el 50% de la distribución de datos totales, se ubicaba en Juárez Selman con 916 y el 75 con 1.805 nacimientos. Si yo a esto después le quiero hacer un estudio mucho más profundo, podría decir que cuáles de los departamentos que se ubican en Córdoba poseen los valores, el valor medio de nacimiento y Juárez Selman. Y en base a eso poder estudiar, si es un departamento chico, cuáles son los requerimientos sanitarios o las instituciones que trabajan, si hay alguna o no hay maternidad, si los dispensarios o los centros de salud o los centros vecinales actúan con parteras, si hay promotoras de salud trabajando en el área de partos para contener a las embarazadas y así asistir a las médicas en momentos de controles previos de embarazo para que esos niños nazcan bien. O también poder hablar de la salud sexual y reproductiva. Puntualmente lo que yo busqué con esta caja fue que ustedes pudieran darse cuenta que a través de una simple caja uno puede estudiar la distribución de los datos y poder sacar conclusiones sin necesidad de ver todo un gráfico o de ver múltiples gráficos de barra. Hasta aquí espero que les haya servido. Y bueno, más adelante vamos a incorporar este gráfico de caja a
la clase de informática, para que vean qué fácil es poder deducir gráficos desde una, digamos, de una simple imagen atribuyéndole números. Siempre hay que tener en cuenta que el gráfico de caja sostiene un valor mínimo, un valor máximo, que ya nos está dando el rango de datos con los que trabajamos, nos está dando la medida media, o la mediana, la mitad, es decir, nos está dando la mediana, la mitad de los datos, el 25 y el 75% de los mismos. Para Salud es muy importante poder ubicar dónde se encuentran el 25, el 50 y 75. Generalmente todos los datos, si nosotros habláramos del peso de recién nacido, siempre los que están rodeando el 50% son los valores normales. Si nosotros nos salimos del 25%, es decir, vamos un poco más abajo, estamos hablando de un niño de muy bajo peso. Y si vamos muy por encima del 75% de los datos, estamos hablando de un niño por encima del peso normal, con un poco de sobrepeso, excediéndonos al 90, ya un niño con obesidad. Entonces, es muy importante saber la ubicación de los cuartiles para enfermería, porque en base a eso podemos determinar también el crecimiento y desarrollo y otros parámetros cualitativos que nosotros usamos o empleamos en la práctica. Muchísimas gracias.